¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias por estar aquí. Gracias a Dios porque nos da la oportunidad de poder estar en su casa para adorarle. Amén. Quiero invitarte a que puedas abrir tu Biblia en 1 Corintios, capítulo 15. Sí. Libro de 1 Corintios o la carta a los Corintios, capítulo 15. Vamos a leer a partir del verso 55. Si lo tienes, te invito a que te pongas en pie. En esta primera lectura, haciendo reverencia a la bendita palabra de nuestro Dios, vamos a leer todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es malo. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, te doy gracias por tu palabra. Querido Espíritu Santo, habla nuestras vidas. Habla a aquellas personas que nos ven y nos escuchan allá en las redes sociales. Padre eterno, glorifícate, Señor. Mientras compartimos tu palabra, sana a los enfermos, libra a los cautivos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Puedes tomar asiento. Después de este tiempo de adoración y alabanza a nuestro Señor, quiero compartirte el mensaje de nuestro Dios. Y hoy el mensaje titula La muerte y su aguijón. Y si hay algo al cual el ser humano le tiene miedo, es a la muerte. Porque la muerte le acontecerá tanto a pobres como a ricos, a grandes y a chicos, a todos en un momento, hombres, mujeres, esclavos, libres, a todos en algún momento nos llegará el momento en que tendremos que estar frente a la muerte. Por esa razón está el miedo en nosotros. Pero tenemos una palabra, aquellos hijos de Dios, que Jesús dijo: el que está en Él no morirá eternamente. Y nosotros creemos que la vida está en nosotros porque tenemos a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, la muerte, siendo un enemigo del ser humano, para nosotros no tiene más efecto. Amén. Hoy quiero hablarles acerca de este tema y quiero tomar algunos puntos que creo que van a ser muy interesantes. Y si tienes algo para apuntar, te animo a que lo hagas, porque creo que este estudio va a bendecir tu vida. Amén. Primer punto, vamos a hablar acerca de la muerte. ¿Qué es pues la muerte al cual le tenemos tanto miedo, o el ser humano le tiene miedo? Nosotros los cristianos ya no tenemos ese miedo. Pablo dijo claramente: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mostrándonos que él prefería morir porque él sabía que en el momento que iba a morir iba a ir directamente a la presencia del Padre. Y él había gustado ya esa presencia y sabía que eso era mejor que este lugar. Bien, muerte lo que significa es separación y el traslado de un lugar a otro distinto al cual la persona estaba viviendo. Eso significa muerte. Muerte es separación. Cuando nosotros físicamente morimos, vamos a separarnos entre el cuerpo, el espíritu y el alma. Se separan, entonces el ser de la persona pasa a otro lugar, no se queda en el mismo lugar. Y quiero darte un ejemplo. Nuestro Dios le habló a los primeros hombres, a Adán y a Eva, y les mandó y les dijo: ustedes si comen de este fruto, del árbol del bien y del mal. Vamos allá a Génesis, por favor. Les dijo: el día que de él comiere, ciertamente van a morir. Génesis capítulo 2, versículo 16 en adelante, dice así: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás.
Bien, nosotros sabemos que estos dos, en el verso 3, en el capítulo 3, vemos que ellos comieron de ese árbol, comieron ese fruto, pero ellos no murieron físicamente. Ellos murieron espiritualmente. Ahora voy a explicar acerca de eso. Pero fíjate, en los últimos versos del capítulo 3, el verso 23 dice: y los sacó Jehová del huerto de Edén para que labrasen la tierra que fue tomada. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. En el momento que Dios les dice: ustedes, si ustedes comen del árbol de la vida, del árbol del bien y del mal, ese día van a morir. Y ese día se produjo una muerte. Y a partir de ese momento Dios los echó, los sacó, los trasladó del huerto hacia afuera. La muerte significa eso: separación y traslado. Las personas que mueren físicamente ya no se quedan aquí. No están vagando por aquí, por algún lado. No, ellos son trasladados a otro lugar, a otra dimensión, a la presencia del Padre según. Hay tres tipos de muerte. Uno es la muerte espiritual, del cual sucedió con Adán y con Eva. Ellos tenían una conexión con Dios unida, de padre a hijo. Ellos tenían esa conexión, estaban unidos. Por eso podían hablar cara a cara. En el huerto del Edén, cuando ellos cometen ese error, capítulo 3, Dios le llama a Adán, Eva, y escuchan la voz de Dios, y ellos se esconden. A un principio no, a un principio había esa relación de Adán y Eva con el Padre. Ellos conversaban, hablaban, estaban juntos, se sentían seguros, se sentían alimentados, se sentían súper bien. Así como nos sentiremos nosotros cuando estemos en la presencia del Padre, pero que ya estamos gustando desde ahora. Pero ellos desobedecen al Señor y en ese momento se produce la muerte espiritual, la separación. Ahora esa voz cálida, esa voz de amor, ya era una voz temerosa para ellos. Por eso dice: oí tu voz y me escondí. Eso es lo que sucede cuando uno muere espiritualmente, ya no puede ver a Dios. Romanos 3:23 dice que nosotros fuimos expulsados por el pecado que está en nosotros, desde Adán y Eva, somos expulsados de la gloria de Dios. No estamos en la gloria de Dios. El ser humano ya no está expulsado, está muerto espiritualmente. Esa es la primera muerte. Por eso el Señor vino para religar, y eso significa religión, para volver a unir al ser humano con Dios por medio de su muerte. Ahora la siguiente, el número 2, es la muerte física, que a todos nosotros nos acontecerá, no sé que Jesucristo venga antes. Sin embargo, hasta que no venga Jesús, está constituido que el hombre muera una sola vez, después de esto el juicio. Y es cuando nosotros damos nuestro último suspiro. En ese momento se produce una separación de entre nuestro cuerpo, el alma y el espíritu. Se separan. Y el alma y el espíritu es llevado a otro lugar, como he dicho, según si la persona está en Dios, está en Jesús, es llevada directamente al seno del cielo, o sea, al mismo cielo llevado. Si la persona no está en Jesús, es llevado directamente a un lugar del infierno, a la muerte. Esta es la segunda muerte. Y hay una tercera que se llama la muerte del alma. O la segunda muerte también se llama a esta. Esta segunda muerte se producirá solamente con las personas que no tienen a Jesús. Y no morirán ahora en este tiempo, sino cuando termine todo, cuando Jesús o cuando Dios juzga a los vivos y a los muertos. A estas personas que no quisieron a Jesús, que no tienen a Jesús, van a morir en el fuego. Dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 8, hablando del caballo amarillo que hemos leído, que hemos estudiado en semanas pasadas. Dice así: miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad, con las fieras de la tierra. Bien, en aquel tiempo la muerte seguirá actuando y tendrá aún más poder.
Y el hecho de que el Hades siga a la muerte quiere decir que en cuanto las personas mueran, sean llevadas al infierno. Así ahora mismo actúan todas las personas que están marcadas o que no quieren a Jesús. En este tiempo, cuando mueren, el Hades viene rápidamente a llevarles a ese lugar. Nunca el ser humano, en su ser completo, no se queda en el mismo lugar si muere. Lo hemos visto el ejemplo desde el principio, desde Adán y Eva. Estuvieron en el huerto del Edén, no se quedaron en el huerto del Edén. Ellos murieron espiritualmente y fueron expulsados, fueron trasladados de un lugar a otro. Exactamente pasa eso, tanto en la muerte espiritual como en la muerte del alma. La muerte del alma, que es la segunda muerte, ya en Apocalipsis dice que serán echados al lago de fuego aquellas personas que no se hallen inscritos en el libro de la vida. Estas personas también serán trasladadas de una parte del infierno al lago de fuego que no está inaugurado. Que el que lo va a inaugurar o el que va a entrar primeramente es el dragón, luego la bestia, recuerda de eso, al anticristo, el falso profeta, y después todos aquellos que fueron sellados por el anticristo entrarán después. Aquellas personas que no aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador. Nosotros, sin embargo, los cristianos, tenemos la gran dicha de decir: yo vivo en el Señor, no voy a morir eternamente, como dice palabra, y aunque yo muera, yo tengo a mi Señor, que Él es en la resurrección y la vida, y dice Él que aunque esté muerto, va a vivir. Y nosotros creemos en lo que dicen las Escrituras en Tesalonicenses: cuando suene la trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. De hecho, la Biblia menciona en muchos versos a las personas muertas como que duermen. Luego los que duermen van a ser levantados, porque no nos ve a nosotros como personas muertas en el sentido de perdidos totalmente, sino como que estamos durmiendo solamente para que un día el Señor nos venga y nos levante. Y no es que estemos sin conciencia, porque en Apocalipsis también vimos que las personas mártires de Jesús, aquellas personas que habían sido perseguidos, torturados hasta la muerte, estaban en un lugar separados y clamaban a Dios diciendo: Señor, ¿hasta cuándo no vas a vengar la sangre, nuestra sangre que fue derramada? Y el Señor le dijo: esperen un poco de tiempo hasta que se cumpla la cantidad que se tiene que cumplir, porque hay una cantidad que se tiene que cumplir. Dios lo tiene todo perfectamente calculado para que todo lo que Él diga se cumpla exactamente. En cuanto a la muerte tiene estas tres etapas. El que nace una vez va a morir en estas dos veces. Todos ya hemos nacido muertos espiritualmente. Por eso necesitamos a Jesús para volver a nacer en el Espíritu. Sin embargo, las personas que nacen, a ver si me ubico, las personas que nacen dos veces, quiere decir del vientre de la madre y del nacimiento que Jesús dijo, en agua y en el Espíritu, solamente morirán físicamente. Las personas que nazcan solamente de madre y de padre, aquellas personas que han nacido en el vientre y no nazcan en el agua y en el Espíritu, van a morir en estas dos muertes, en la física y en el alma. Por eso es importante hacer hincapié en esto, nacer de nuevo. Jesús les estaba hablando a los maestros y les estaba diciendo: es necesario nacer de nuevo. Y uno de los maestros de la ley le dijo: ¿cómo puede uno volver al vientre de la madre? Dijo: tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Es necesario nacer del agua y del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Aceptar a Jesús como Señor y Salvador y seguir su camino, bautizarse y ser lleno del Espíritu. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo, porque el bautismo del Espíritu Santo hace que nosotros nos podamos unir al cuerpo de Cristo. Como dos metales, oro y oro, se funden cuando entran en el fuego. Exactamente eso es lo que significa bautismo. Bautismo es unión. Nosotros tenemos que unir. De hecho, la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cuánto dice la Biblia? La iglesia es el cuerpo. O sea, hay una unión en el cuerpo y eso se produce en el bautismo. Una vez cuando tú aceptas a Jesús y dices: yo voy a seguir a Jesús, yo voy a invocar el nombre de Jesús, estás predispuesto, eres limpio. En ese momento la sangre del Señor te perdona de todos tus pecados, pero necesitamos ese bautismo para que nosotros seamos unidos a ese cuerpo. Y luego necesitamos la llenura, luego somos la morada de nuestro Señor, del Espíritu Santo. Todo eso se produce para que nosotros no muramos en esta segunda muerte, en la muerte del alma. Amén.
Veamos entonces de qué estaba hablando Pablo acerca del aguijón. Porque Pablo le dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? La muerte tiene aguijón. Lo hemos visto en Apocalipsis, de aquí el caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el ángel de sequía. Y este fue y mató con gran potestad a la cuarta parte, con espada, con hombre, con mortandad, los mató. Y la muerte tiene un aguijón. ¿Cuál es ese aguijón? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es ese veneno, en otras palabras? Y es, queridos hermanos, la muerte. La muerte es el veneno. El pecado. La muerte tiene un aguijón. Y cuando pica al ser humano, le mete el veneno del pecado, el pecado es la muerte. La consecuencia, una persona pecadora puede estar perfectamente moviéndose, puede estar ahí por donde sea. De hecho, todas las personas que no tienen a Jesús están vivos temporalmente, pero dentro de ellos está el veneno del pecado, que un día le llevará a la muerte. Sin embargo, nosotros somos y fuimos libres de ese veneno. Pero todas las personas, absolutamente todas las personas que no tienen a Jesús, tienen el veneno dentro. Y nosotros nacemos con ese veneno, con ese aguijón picado. ¿Cuándo se produce eso? En el huerto del Edén. Cuando la serpiente, y nunca mejor dicho, porque hay dos animales de los cuales trasladan veneno. Hay muchos, pero estos dos, la Biblia lo menciona mucho acerca del escorpión y la serpiente. Por eso él dice, ustedes tienen potestad para hollar escorpiones y serpientes. La serpiente cuando pica, suelta el veneno. Y en muy poco tiempo, una persona puede perfectamente hincharse y morirse con ese veneno si el veneno fuera mortal. La muerte tiene ese veneno, tiene ese aguijón. Cuando inyecta el pecado en la persona, esa persona se puede considerar muerta, aunque en ese momento se siga moviendo. Eso es lo que pasó con Adán y Eva. Ellos seguían moviéndose, ellos seguían viviendo. De hecho, Adán vivió más de 930 años, por ahí vivió Adán. Pero ya era una persona muerta en el momento que fue inyectado por ese veneno. El aguijón de la muerte es el pecado. Por esa razón, el ser humano dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios es vida eterna. Pero como nosotros o cualquier ser humano que tenga el pecado, automáticamente se puede considerar muerto. Si alguna persona dice, no, yo vivo y voy a vivir, pero vive en el pecado, se puede considerar muerta porque en cualquier momento va a ser llevado a ese lugar donde será un lugar de tormento. Pero las cosas no terminan ahí. Gracias a Dios hay un antídoto. Punto número 3. El antídoto para ese veneno, para el aguijón que tiene la muerte, que dice, aquí ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Piensa esto, que el antídoto para eso, que Dios vino a cumplir la ley, Jesucristo, fue a través de la sangre del Cordero que derramó nuestro Señor allá en la cruz del Calvario. Si nosotros, queridos hermanos, podemos decir, la muerte ya no tiene efecto en nosotros, es porque simplemente creemos en esa sangre y creemos que esa sangre está dentro de nosotros. En el momento que uno acepta a Jesús, es librado de cualquier problema. En el problema del COVID, ustedes saben, todos hemos vivido en ese tiempo, la medicina estaba buscando, la ciencia estaba buscando un antídoto para ello, para que neutralice o nuestro ser pueda buscar la manera de neutralizar el virus. Y todos queríamos eso. Muchos partieron con el Señor en ese tiempo, ¿verdad? Si hubiera habido una vacuna que neutralice, muchas de esas personas no hubieran muerto. Pero como no lo había, pues muchas personas murieron porque tenían el virus dentro. No sé si alguno aquí se ha contagiado en ese tiempo, ha sufrido el virus y veía mucha gente sufriendo y afectado con el que no pudiendo respirar, ¿verdad? Pues eso es lo que pasa cuando alguien tiene el veneno del pecado. No puede vivir. Por eso el mundo entero no tiene luz. Por eso, a pesar de que
publican fotos donde uno parece que, wow, este es envidiable su vida. Sin embargo, es todo lo contrario. Solamente el que tiene a nuestro Señor tiene realmente vida. Jesús fue claro y dijo, el diablo vino a matar, a robar, a destruir, pero yo he venido para darles vida y vida en abundancia. El único que tiene esa vida en abundancia es nuestro Señor Jesucristo, porque Él tiene la cura para este veneno por medio de su sangre. Mira, ve conmigo a Romanos capítulo 6, por favor. Romanos capítulo 6, versículo 5, bueno, todo el capítulo, pero vamos a leer a partir del verso 5. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que con el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo sucedió que nosotros fuimos crucificados con Él? Y quiero decirte algo, hermano, lo hacemos en el bautismo. Cuando nosotros somos bautizados, el símbolo del bautismo es cuando somos sumergidos en el agua, morimos. Y cuando salimos del agua, resucitamos. Solamente es un símbolo. Alguna vez lo he comentado. Es como que a nosotros nos pasa la sombra de un tráiler. Sin embargo, a Jesús le pasó el tráiler por encima. No sé si alguna vez tú estuviste caminando por alguna calle y de repente un camión muy grande pasó por tu lado y te hizo como oscuridad. Pues eso es lo que sucede en nosotros cuando nosotros nos bautizamos, simplemente la sombra de la muerte. Sin embargo, a Jesús, Él tuvo que morir. Tuvo que estar 3 días allá y de ser resucitado. Y gracias a eso nosotros tenemos vida. Y dice todavía, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y así morimos con Cristo y creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todos. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Y presta atención en estos siguientes versos. Así también nosotros, di conmigo, así también nosotros. Considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Ve conmigo rápidamente al verso 14 y dice, porque el pecado no se enseñorea de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Piensa eso, querido hermano. Ahora el pecado, que tiene efecto en todos, porque es un veneno mortal, ahora en el cristiano ya no tiene efecto. Ese veneno que está en el ser humano, por medio de la sangre de Jesucristo, se hace infructuoso. Ya no funciona, ya no da más, ya no te va a llevar a la muerte. Por eso dice, el pecado ya no se enseñorea más de nosotros. Ya no tiene efecto en nosotros. En los demás sí tiene. Pero en el momento que la sangre del Señor está sobre nosotros, todo va bien. Ahora ya no tenemos que preocuparnos de la muerte. Es por eso que Pablo, escribiendo esto, fue el que dijo, yo quiero irme con mi Señor. Yo quisiera estar con mi Señor. O sea, yo quisiera morir, me estaba diciendo en otras palabras. Pero por causa de la gente me tengo que quedar. Pero él quería irse con él. No le tenía miedo a la muerte. Él quería exactamente eso, porque él sabía que para él el morir era ganancia. Y que la muerte no le iba a llevar a más allá que trasladarle al lugar donde estaba su Señor. Y nuestro Señor. Pero las personas que no tienen el antídoto en su cuerpo, esas personas cuando mueren, que son las personas que no quieren morir porque ya de por sí ven oscuridad delante. Esas personas que no quieren morir son llevadas al lugar de tormento. No se quedan para acá. No existe el limbo, no están en el limbo, ni siquiera van al purgatorio para que luego con misas vayan a sacarlo de... No existe eso. Directamente son llevados al lugar de tormenta o al cielo. Jesús fue claro cuando habló acerca del hombre rico y Lázaro. Lázaro cuando murió fue llevado al seno de Abraham y el rico fue llevado directamente al lugar de tormento. No hay otro lugar más. Ese lugar es el lugar que espera a cualquier persona que muera físicamente. Pero el que tiene el antídoto, directamente para el cielo. Gloria al Señor, porque la muerte no tiene efecto. Jesucristo dominó a la muerte. Dios podía haberlo hecho perfectamente, pero no sería juez justo.
si él, sin mandar a Jesús, hubiera dicho, esa muerte no va a tener efecto en ciertas personas, no sería justo. Ustedes saben qué es justicia. Justicia es que la balanza no esté inclinada a favor de unos y no a favor de otros. Porque cuando hacemos esto, somos injustos. Y como Dios es justo, Él dijo, esta balanza está aquí, lo que tenemos que hacer es hacer esto. Y por esa razón voy a mandar a mi único Hijo, a Jesucristo, para que muera por todos. Y por medio de su muerte, esta muerte que tiene el poder para matar a todos, ya no lo haga más. Pero necesitas a Jesús. Necesitamos a Jesús. Sin Jesús, nada. Ahora fíjate en lo que dijo Jesús antes de subir al cielo. Marcos capítulo 16, versículo 17. Marcos 16, 17. Estos versos lo hemos leído muchas veces, creo. Yo creo que tú lo has leído muchas veces. De hecho, fue uno de los primeros versos que yo me lo aprendí de memoria cuando era niño. No entendía muy bien, pero sí lo creía. Sí lo creía. Siempre decía, aunque tome en mis manos serpiente, alguna vez me iba al campo, quería encontrar una serpiente y gracias a Dios nunca encontré nada, porque si no, yo no sé qué es lo que hubiera pasado. Pero yo creía en este verso, y hoy lo entiendo mejor. Mira lo que dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos aquí creen al Señor? Amén. ¿Cuántos creen en el Señor? Amén. ¿Cuántos le creen al Señor? Amén. Pues estas señales son las que te siguen a ti. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¡Qué profundo es esto! Pero ¿qué significa estas cosas? Como he dicho antes, no es que ahora salgas al campo o a un parque por ahí buscando una serpiente a ver si lo puedes agarrar o no. No significa eso. Quiere decir que tú tienes dominio sobre el pecado. Un cristiano no puede decir, es que me han tentado y por eso he caído, yo no tengo la culpa y no puede. Porque tú tienes el poder, amor y dominio propio para agarrar esa serpiente, o sea, el pecado, y no hacer para que no te pique, porque si te pica, automáticamente el veneno entra en tu cuerpo. Ahora, ¿qué significa aquello que dice, si bebieren cosas mortíferas no les hará daño? Quiere decir lo que Juan habla en su carta, el apóstol Juan habla en su carta, hijitos, no pequéis, estas cosas os escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiera pecado, o sea, si bebieren cosas mortíferas, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo hombre. Quiere decir que tú vas, y de hecho yo creo que hoy día has pecado. ¿Cuántos han pecado hoy? Sí. Yo creo que todos, el que diga como que no lo apedreamos ahora mismo. Pero sí. Yo creo que todos nos hemos equivocado hoy. Esta semana ya ni pensar. Pero ese pecado que tú has cometido no tiene efecto. No tiene efecto por la sangre del Cordero. Otra cosa es que tú vivas descaradamente en el pecado y vivas en la carne. Entonces sí, ahora te voy a explicar eso. Entonces sí, ese veneno vuelve a tener efecto. Porque recuerda lo que sucedió con Adán y Eva. Ellos estaban en la misma presencia de Dios. Ellos eran semejantes a Dios. Nosotros somos semejanza a Adán y a Eva. Pero ellos eran semejanza e imagen de Dios. Ellos estaban destinados a no morir nunca, a ser eternos. Ellos no tenían fecha de caducidad, fecha de muerte. No había enfermedad, no había necesidad, no había frío, no había vergüenza, no había pecado, no había nada. Pero ellos fueron expulsados del huerto de Edén. Porque Satanás, como una serpiente, se le presentó a Eva y le picó. Le picó y ella tomó de ese veneno. Pero lo hizo descaradamente en el sentido de, fue a su marido toda alegre, contenta, y me imagino yo así con eso de las mujeres, no cariño, ¿me puedes dar la tarjeta que quiero comprar? Papi, y entonces dicen ya, ¿qué es lo que quieres? ¿No? Me imagino porque si le dice... Adán, yo he comido el fruto, así que tú también tienes que comer. Y te ordeno que comas. Si estaba en Europa, a lo mejor pasa eso, ¿no? Pero en nuestros países no creo que pase eso.
Yo creo que más es lo bonito que uno lo presenta, porque si vemos a la serpiente, lo presentó de una manera hermosa. El árbol es codiciable para alcanzar sabiduría y tú vas a ser igual a Dios. Si tú comes eso, no va a suceder lo que Dios dice, sino vas a ser igual que Él. Exactamente cuando el pecado o la serpiente, el diablo, quiere venir a tentar a los hijos de Dios, generalmente presenta las cosas como muy hermosas y muy buenas. Nosotros como hijos de Dios tenemos el poder, tú tienes el poder, para tomar a esa serpiente, para tomar al pecado y dominarlo. El pecado no puede dominarte. Ahora, los hijos que no son de Dios, a ellos sí el pecado les domina. Pueden decir, yo hago todo lo que quiera, yo como si quiero, no como, si me muevo, no, yo soy mi dueño. Pueden decir todo lo que quieran, pero el pecado es el que les lleva de la mano. Dios le dijo a Caín, Caín, el pecado estará a la puerta y él se va a enseñorear y tú también. O sea, vas a tener una lucha vas a tener con el pecado, pero va a estar a la puerta tocando. Ten cuidado, le dijo el Señor a Caín. Por lo tanto, queridos hermanos, nosotros, como no somos de la simiente de David, de Caín, más bien somos de la simiente de nuestro Señor Jesucristo, el pecado no tiene potestad sobre nosotros. Y si nosotros nos equivocamos en algún momento y pecamos, no tiene efecto. Como dice la palabra, si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. No nos hará daño. Ten presente esto. Pero si no estamos en el Señor y vivimos en la carne, perfectamente podemos caer. Punto número 4. ¿Puede un cristiano entonces ser picado o envenenado? La respuesta es no, si vive en obediencia. Si vive en obediencia, si vive buscando a Dios en humildad, no importa si cometa errores, como he dicho antes, que nosotros cometemos errores, todos. Si nosotros vivimos a Dios todos los días diciendo, Señor, perdona mis pecados, perdona, Señor Jesús, mis pecados, y todo el tiempo buscamos al Señor, aunque cometamos errores, el pecado no tiene efecto. Pero si nosotros orgullosamente no buscamos a Dios y vivimos con soberbia y nos vivimos en la carne, automáticamente ese veneno tiene efecto en nosotros, porque haciendo eso, lo que hacemos nosotros es pisar la sangre del Cordero. Cuando nosotros no perdonamos los pecados y las ofensas a nuestros hermanos, automáticamente nos salimos del cuerpo de Cristo y ese veneno puede tener efecto en nosotros. Jesús dijo, si ustedes no perdonan los pecados a sus hermanos, sus ofensas y las deudas a sus hermanos, tampoco vuestro Padre os perdonará. Quiere decir que una de las maneras para que el cristiano esté como predispuesto a que le piquen con ese aguijón y pueda inyectar el pecado en su vida es justamente no perdonando a tu hermano. Por esa razón tienes que perdonar a tu hermano, querido hermano, porque en el momento que yo no voy a perdonar a esa persona, ustedes saben lo que esa persona me ha hecho. No saben cuánto daño me ha hecho esa persona. Sí, te ha hecho muchísimo daño, pero al Señor le hicieron mucho más daño que a ti. Si no vas a perdonar, estás pisando la sangre del Cordero. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 26. Y esta palabra conviene que las personas que no creen que pueden perder la salvación puedan leer esta palabra. Hebreos 10, versículo 26 en adelante dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si nosotros pecamos voluntariamente, esto es simplemente lo que estoy comentando ahora. Yo voluntariamente no voy a perdonar. No voy a perdonar a mi hermano o a mi hermana, a mi hijo, a mi papá, a quien sea que sea. No lo voy a perdonar. Porque me hizo muchísimo daño. En el momento que haces eso, ya sabes que estás pecando voluntariamente. Pero si tú un día te olvidaste de orar y de decir, Señor, como tú hoy me perdonas mis pecados,
yo también decido perdonar a los que me han ofendido hoy. Si tú se te olvida un día, no pasa nada, porque no es voluntario. Pero si tú voluntariamente dices, yo no voy a perdonar a esa persona, no lo voy a hacer, automáticamente estás pecando voluntad, ya no queda más sacrificio. Tú tienes el conocimiento de estas palabras tan simples que te estoy diciendo. El amor es otra de las cosas. Yo no voy a amar a ese hermano o a esa hermana. Yo no lo voy a amar. No, porque tú sabes cómo es esa persona. Es muy difícil. Esa persona le saludo y me da la vuelta, me da la cara. De repente trato de hablar con esa persona y me ofende. ¿Cómo voy a amar a esa persona, verdad? Bueno, si tú un día se te pasa y no muestras amor, ok, no pasa nada. Pero si voluntariamente dice a esa persona, yo no creo que pueda llegar a amarle, automáticamente estás pisando la sangre del cordero. Porque el mandamiento mínimo del cristiano es el amor. Nuestra hermana nos ha mencionado a un principio, ha hablado de la palabra. Qué hermosa palabra. Si no tengo amor, aunque tenga todos los dones, querido hermano, aunque tenga todos los dones, no sirve absolutamente de nada. Y si no sirve absolutamente de nada, el pecado automáticamente entra en tu vida. Ese veneno, el aguijón de la muerte pica y automáticamente te lleva a la muerte. Pero si tú, a pesar de que te hagan muchísimo daño, tú muestras amor. Y a pesar de todas las ofensas, tú perdonas. Oh, querido hermano, te puedes equivocar muchísimas veces. Pero ese veneno no tendrá efecto en tu vida. De hecho, el amor cubre multitud de faltas. O sea, quiere decir que en el momento que tú estés amando a las personas que se equivocan, sobre todo a los de tu casa, aunque esas personas no hayan orado diciendo, Señor, perdona mis pecados, pero en el momento que tú les muestras amor, estás cubriendo el pecado de tus hijos. Por esa razón es importante amar, para que no nos salgamos del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿por qué digo del cuerpo de Cristo? Piensa esto. El único que tiene el poder, lo hemos leído aquí, para que ese veneno, el pecado ese veneno no entre en el cuerpo de alguien, es Jesucristo, el único. No hay otra persona, porque ¿quién ha vencido a la muerte? Porque no hay nadie, a la muerte no se le escapa a nadie. Puedo decir, no, yo no voy a esquivar a la muerte, tú verás. Yo sé por dónde viene la muerte, yo voy a esquivarlo. Puede decir lo que quiera, pero no hay forma de esquivar a la muerte. Pero Jesús venció a la muerte. O sea, la muerte no tiene efecto en Jesús. ¿Y qué nosotros? Si nosotros estamos en el cuerpo, pues eso, no hay efecto del pecado. Pero si nosotros no salimos del cuerpo, si nosotros salimos para afuera del cuerpo, el pecado sí tiene efecto. O sea, la muerte sí va e inyecta. Pero estando en el cuerpo, va a inyectar y no pasa nada. Si le dieren cosas mortíferas, no les hará daño. Estando en el cuerpo de Cristo, no hay que preocuparse de nada. Pero si tú decides no perdonar, no amar, te sales del cuerpo. Porque en el cuerpo solamente puede haber personas que amen y que perdonen. ¿Alguien está entendiendo esa parte? Solamente puedes estar en el cuerpo si perdonas y si amas. Porque equivocarte te vas a equivocar. A mí me encantaría, yo mismo y tú también, que seamos santos del Señor, esos que merezcamos una velita encendida. A mí me encantaría no cometer errores. Cuando cometo errores, no sé si a ti también te pasa eso, suelo llorar, diciéndole, Señor, perdóname, Padre. ¿Cómo me pude equivocar en esto? Pablo también era una persona que sufría cuando se equivocaba y decía, ¿por qué termino haciendo lo que no quiero hacer? ¿Por qué termino haciendo algo y no hago aquello que sí quiero hacer? También él sufría. Me encantaría que todos no cometamos ningún error, pero vamos a cometer errores. Pero eso sí, un error no puede ser faltar al amor. Un error no puede ser faltar al perdón. Y para esto, querido hermano,
Lo único que te puede ayudar es que tú perdones todos los días, 70 veces 7, a tus hermanos. Porque si un día tú no perdonas las ofensas de tus hermanos, al otro día ya serán 2 ofensas. Y si una semana no has perdonado, serán 7 ofensas. Y eso va a costar un poco más. Ya no va a ser tan fácil. Y si un mes has estado con una ofensa en el corazón, oh, querido hermano, puedes asegurar que ya va a ser muy difícil. Y si tienes en el corazón un año, puede que ya no puedas perdonar. Por eso es importante que en la oración del Padre Nuestro de todos los días digamos: Señor, perdona mis pecados y yo también perdono a las personas que me ofenden. Haciendo eso, me libro de ese veneno, me libro de eso. Alguna vez compartí acerca del cáncer del alma. El cáncer del alma no es otra cosa más que la falta de perdón, que te hace sufrir a ti, te hace sufrir a los demás. Pero si tú perdonas a tus hermanos, ese hijo no tiene efecto más para absolutamente nada. Y quiero terminar diciendo las palabras de Jesús que dijo: os doy autoridad para pisar, para hollar escorpiones y serpientes. Porque el Señor nos dio esa autoridad. Estas serpientes, escorpiones son espíritus inmundos que están con el aguijón prestos a picar. ¿Y a quiénes va a picar? A nosotros no, ya no puede. Si a nosotros quieren picarnos, ¿cuántos hijos obedientes hay aquí? A ver. ¿Cuántos hijos quieren ser obedientes? Porque hay también alguno, por si acaso, ¿no?, desobediente ahí, que diga: Señor, yo desde ahora quiero obedecerte. Ten por seguro que desde ese momento ya el aguijón no va a buscarte más, porque sabe que no tiene más efecto. Pero sí puede buscar a tus hijos, a tus hermanos, a gente que tú amas, que de repente está débil. Entonces hace falta alguien que se ponga así como Moisés a la brecha. Porque alguien que tenga autoridad para hollar escorpiones y serpientes tiene que decir: hey, aquí a esta casa tú no puedes venir a picar. Se necesita un sacerdote en la casa. Se necesita un hombre de Dios o una mujer de Dios que se ponga a la brecha y diga: aquí no puedes picar a mis hijos. ¿Por qué Dios nos ha dado poder para dominar al pecado? ¿Por qué nos ha dado autoridad para que le digamos a la serpiente: serpiente, de esta línea tú no puedes pasar? A mi casa no tienes permiso para entrar. A mis hijos no tienes permiso. Por eso es autoridad. Si no, ¿para qué necesitamos autoridad? Si Él va a entrar, va a salir, va a deshacer y hacer con nuestros hijos. No. Ponte en pie, querido hermano, porque me encantaría que hoy puedas decir al Señor: Señor, yo tomo esa autoridad que me has dado. Y no dejar que a tus hijos la muerte venga con ese aguijón y pique a tus hijos. No, querido hermano. La muerte está vencida. De hecho, los versos que nosotros hemos leído ahora en Primera de Corintios, los versos anteriores dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se viste de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ahora la muerte se está moviendo, ¿no?, por todos lados. Pero un día, esa misma muerte que ha tenido el poder y que no se harta, según Proverbios, nunca dice basta, nunca, no se harta nunca. Un día esa muerte, que ya ha sido dominada por nuestro Señor, va a tener vacaciones. Wow, eso será poderoso. Hoy en día la muerte hace y deshace. En la gran tribulación se va a manifestar mucho más todavía. Va a matar a la tercera parte, a la cuarta parte y después casi a todos. Pero va a haber un tiempo en la tribulación donde la muerte va a huir de la gente. La gente va a decir: queremos morir, entiérrennos, escóndanos del rostro del Hijo de Dios. Pero la muerte huirá de ellos. Pero finalmente la misma muerte será echada al infierno. Dice Apocalipsis capítulo
20, versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La muerte también será lanzada al lago de fuego. Y como ahora ya no tiene efecto, entonces en aquel día no tendrá efecto para nada más. Ahí viviremos con el Señor siempre. Y la eternidad que está dentro de nosotros se va a manifestar. Querido hermano, con estas palabras